Queridos alumnos de Kabbalah Mashiach, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hoy, miércoles 19 de enero de 2022, vamos a iniciar la clase de Devekut número 15 en la Fundación Yehiel Foundation. Y como de costumbre, os doy la palabra para hacer preguntas y luego ya iniciamos la clase. Después otras preguntas y seguidamente una meditación. Así que adelante, os escucho, no tenéis más que levantar la mano el que quiera hacer preguntas. Dime, Adolfo, te escucho. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Tengo una pregunta en relación a Mashiach, y es que repasando concretamente la clase de Yitro 86 de Zohar, le preguntaron acerca de Mashiach y di una respuesta que me llamó la atención. Me gustaría ver si me pudiera aclarar. Nos comentaba que en esa clase que el Mashiach ya está encarnado y que hay una progresión en lo que es su llegada, ¿no? Que va poco a poco. Pero ahí puntualizó, y leo textualmente, que lo que sí que ocurre es que su manifestación va a ser repentina, brutal, de golpe y en todo el mundo y en un segundo a la vez. ¿Me puede explicar qué quiere decir esa...? Bueno, inicialmente, según Rabbi Abraham Azulay, el Mashiach está ya consciente del mismo desde el año 2000 del Aero Común. Es decir, hace 22 años ya que lo sabe. Él mismo no lo sabía. Entonces, primero pues va a tener un grupo de alumnos muy cercanos, luego alumnos más abiertos. Luego ya pues llegan los medios de difusión más grandes y dentro de poco, pues igual que nació el YouTube y el Google y el Facebook, pues nacerá otros medios de comunicación donde de golpe todo el mundo podrá tener acceso a los grandes secretos del cielo. Pero antes de que esa explosión de conocimiento ocurra, pues desde el año 2000 hasta su revelación, pues hay una progresión. O sea, primero hay una progresión y luego hay una explosión. Así es como funcionará. ¿Más preguntas? Sí, Mónica. Dime. Gracias, maestro. Gracias. Buenas tardes. En el libro de la Kabbalah del Amor y en la conferencia comentaste sobre el proyecto espiritual que une a la pareja y nos has dado algunos ejemplos como la conversión y Kabbalah, estudio de Kabbalah, la formación de la familia. Pero me he dado cuenta que entre algunos alumnos de Kabbalah Mashiach no entienden muy bien el concepto del proyecto espiritual. ¿Nos lo puedes explicar, por favor? El proyecto espiritual solo es uno, es acercarse al Creador. Por todos los medios. El medio más expeditivo es la meditación. Y para aprender a meditar necesitas de Kabbalah Mashiach, necesitas de sus YouTube, necesitas de los cursos, de las conferencias. O sea, el gran objetivo es acercarse al Creador. Y además el Creador no se va a acercar a ti hasta que tú no desees acercarse a Él. Así va a funcionar. El primer paso lo damos nosotros, el segundo paso lo dará Él. ¿Más preguntas? Bien, pues si no hay, entonces pasamos a las preguntas de Internet. A ver, Michelle, ¿le mandaste la mano? Sí, venga. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola a todos. Maestro Albert, cuando dos personas están enfadadas, molestas, han peleado, ¿qué es más importante? ¿Quién tiene la razón o quién puede hacer algo para que ese espacio que se creó, ese agujero negro, desaparezca? Es importante mantener la postura de yo tengo la razón y punto. O es importante simplemente volver a fusionar, a eliminar ese espacio que se quedó, esa energía oscura que se generó. Gracias. Ninguna de las dos cosas. Todo es incorrecto. El conflicto entre dos seres humanos siempre son obras de fuerzas externas, nunca del ser humano. O
O sea, se infiltra una fuerza negativa externa que genera el conflicto. Y como esa fuerza externa o esa energía negativa es invisible, achacamos el conflicto al otro. Pero no es verdad. El otro no es más que víctima de una infiltración de negatividad. Entonces, yo ya te he dicho en alguna clase que esto se arregla con el Salmo 29. Cuando hay un conflicto entre dos personas, no nos interesa quién tiene razón, no nos interesa quién es bueno y quién es el malo, nos interesa ir a sentarnos y empezar a leer el Salmo 29 sin parar, porque eso elimina la causa del conflicto, que es esa energía negativa. Y el Salmo 29 tiene el poder de matar esa energía negativa, la cual desaparece y el conflicto se esfuma. Da igual quién tiene razón o no. Eso es una ilusión que nos crean las fuerzas del mal. Bien. ¿Más preguntas? Sí. Ya voy. Quería preguntar una que es si se pueden ya sé que no se pueden cruzar los dedos de las manos porque eso crea cortocircuitos. ¿Qué pasa con cruzar las piernas cuando uno está sentado? Pues si cruza la izquierda sobre la derecha, significa que hay una tendencia egoísta y posesiva. Si cruza la derecha sobre la izquierda, significa que hay generosidad y misericordia. ¿Eso es a nivel de las rodillas o también de los tobillos o no? A cualquier nivel. A cualquier nivel. Entonces es mejor no cruzar o no tiene por qué. O no cruzar o poner la derecha encima de la izquierda. De acuerdo, gracias. Luis, ¿preguntaste tú? ¿Quién ha preguntado aquí? Sí, Verónica. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el ser humano le hace daño a un animal, a las ballenas? Por ejemplo, vi un documental donde se hizo un estudio y sufrían cuando realmente las separaban y había sonidos que hacían de mucho dolor. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que hacen sufrir a esos pues, animalitos, a esos seres que no tienen cómo defenderse? Y esas personas a lo mejor no creen que están haciendo un mal, pero pues realmente les están haciendo un mal, que no están conscientes, que piensan que lo hacen por algo bueno, pero en realidad están haciendo sufrir a alguien que no se puede defender. Pues te voy a dar una respuesta que es bastante terrible. Nuestra alma no es solo una energía de vida que está dentro de nuestro cuerpo. Nuestra alma es una energía de vida que abarca todo el universo, todas las criaturas, visibles e invisibles, todos los animales, todos los vegetales, todos los minerales. Lo abarca todo. O sea, la dimensión de nuestra alma es incalculable de lo enorme que es. Entonces, cuando una persona hace daño a un animal, no se da cuenta que lo está haciendo porque hay un efecto clipá, es decir, caparazón, que ejerce como una anestesia en su alma, donde cree que por hacer daño a un animal no se está haciendo daño a él mismo. Él hace daño al animal y a él no le duele. Pero eso es un efecto de anestesia. Es como si te anestesio la mano, te corto un dedo, no te has enterado que el dedo es tuyo, pero cuando pase la anestesia te va a doler la mano muchísimo, porque te he cortado un dedo. Entonces, el dolor que ha generado al animal, a él, a esa persona que ha generado ese daño, le hace el mismo daño que al animal. Lo que pasa que está anestesiado, pero el día de su muerte se le quita el efecto anestésico y empieza a sufrir todo el sufrimiento que ha ejercido a los demás. Fin de la explicación. Dime, Luis. Gracias, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes.
En la parashá de Shemot habla de el suegro de Moshe, primero lo menciona como Reuel y luego como Yitro. ¿Estoy en lo correcto? Sí. ¿Por qué hay ese cambio de nombre? Igual que cuando haces una conversión te cambiamos el nombre, ¿no? Ya. Porque se cambia de alma o se amplía el alma. Yitro hizo una conversión. Era un sacerdote o jefe de los sacerdotes paganos de todos los pueblos de alrededor y se transformó en un sacerdote judío que arrastró a todos los sacerdotes que eran expaganos de los alrededores, en cuyo caso su conversión pasa por un cambio de nombre. De hecho, Yitro es un converso al judaísmo. ¿Más preguntas por aquí? Dime, Mónica. Ahora voy, Emi, ahora voy. Gracias, maestro. En el secreto 305 del Sefer Yetzirah, nos dices que los cabalistas prácticos opinan que el Telí es un lugar bajo el firmamento de Bilón, habitado por humanos que se comportan con gran santidad y pureza, igual que se comportan los ángeles. Son poseedores de grandes sodot, secretos que pueden revelar a los hombres de nuestro mundo. ¿Cómo podemos entender la palabra humanoides? Gracias. Pues se llama ser humano el que habita en la tierra. El que habita en Bilón no es un ser humano, pero está como nosotros. Lo que pasa es que es un tzadik gamur, un tzadik perfecto. No se puede llamar humano porque no vive en la tierra, no es terrestre, es extraterrestre. Emi. Gracias, buenas tardes. Hola. Yo quería preguntarle sobre las letras que tienen como una coronita, pareciera que están coronadas. Entonces, mi pregunta es si existe algún secreto de estas letras con respecto a las que no tienen estas coronas. Dice que ni Moshe Rabenu ni el rey Salomón descubrió el secreto de las coronas encima de las letras. ¿Y qué me lo estás preguntando a mí ahora? Faltaría más. Mira, cuando uno es sofer, es decir, escriba, primero agarra un pergamino y tira con un cúter unas líneas y las letras van a ir colgadas debajo de la línea. Si tienes una mezuzá en casa o si tienes una ketoret en pergamino, te darás cuenta que las letras cuelgan de la línea, pero las coronas sobrepasan la línea hecha con el cúter. Y el Telí está escrito que en los secretos de la Kabbalah, que hace que los astros cuelguen del Telí. Entonces las coronas están conectadas con el Telí. Y a través de las coronas, los tzadikim de Bilón controlan lo que pasa en el mundo astral. Ese es su secreto. Yo tardé 20 años en descodificarlo. Pero muy complicado. Bien, vamos a ver los internautas. Una pregunta dice, cuando medito los 72 nombres de Dios en las madrugadas de los días de semana, ¿las bendiciones de las meditaciones bajan ese día o solo en Shabbat? Las meditaciones bajan de inmediato, en el momento en que la hagas. Bien, más preguntas. No hay más. ¿Ya? Si no hay más preguntas, inicio la clase. Pues iniciamos la clase de Bekut número 15. Entonces, cuando nos dirigimos al Creador y hablamos con Él, nos asalta la duda de preguntarnos, ¿de verdad estoy hablando con Akadosh Baruj Hu?
¿O estoy hablando con otra cosa, otra inteligencia? ¿Quién me dice que estoy hablando con Akadosh Baruj Hu? Entonces os voy a dar la respuesta. En el momento de intentar hablar con Akadosh Baruj Hu, conviene meditar el Yehud Yud Ke Vav Ke con Adonai. Yud Aleph He Dalet Vav Nun He Yud. Cuando has hecho este Yehud, que has trenzado Yud Ke Vav Ke con Adonai, utilizando esta meditación habrás creado los ángeles necesarios que te hacen experimentar la presencia divina eliminando cualquier duda. Este Yehud crea el ángel que te quita la duda de que estás tratando con Akadosh Baruj Hu. Eso es un hidush muy importante. Y basta que experimentes una sola vez la comunicación con Akadosh Baruj Hu para sentir lo que significa la devekut espiritual. Nunca jamás pondrás en tela de juicio su existencia, ni tendrás necesidad de abrir debates sobre la verdad de Akadosh Baruj Hu. Esto es muy interesante, porque una cosa es explicar el Creador y otra cosa es experimentar al Creador. Por la vía de la explicación racional te van a faltar herramientas, pero por la vía de la experimentación no necesitas ninguna herramienta. Pero para llegar a sentirle necesitas rodearte de malajim, de ángeles, que te aseguran que estás tratando con Akadosh Baruj Hu. Este Yehud lo asegura. Entonces nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, le experimentaron a Akadosh Baruj Hu de diferentes modalidades. Vamos a ver cuáles han sido las modalidades de cada patriarca. Abraham Avinu experimentó su grandeza hospedándole. Le pudo hospedar. Isaac Avinu experimentó la fuerza de Akadosh Baruj Hu, toda esa fuerza que controla la creación. Y Jacob Avinu le experimentó como el poder de la misericordia y el poder de la teshuva. Luego cada uno trajo del cielo una experiencia diferente de cómo se puede experimentar a Akadosh Baruj Hu. A partir del momento de que ellos han bajado esta experiencia a la tierra, esa experiencia ya existe para nosotros y nosotros podemos experimentarle de las tres maneras, porque ellos fueron los canales de bajar cada una de esas maneras, pero al estar ya en la tierra, esas tres maneras, nosotros podemos experimentar igual que Abraham Avinu, igual que Isaac Avinu, igual que Jacob Avinu. Es decir, podemos experimentar cómo se le hospeda, cuál es su fuerza, cuál es su misericordia, cuál es su teshuva, todo a la vez. Podemos tener en nosotros la triple experimentación. Luego lo que llamamos la devekut, eso se consigue cuando experimentamos a Akadosh Baruj Hu de las tres maneras que hemos expuesto, así como lo hicieron nuestros tres patriarcas. Esas tres maneras las tenemos definidas en la Torá como la palabra Gesed, la palabra Gibor y la palabra Nora. Gesed es amor, ahí tenemos a Abraham Avinu. Gibor es potente, ahí tenemos Isaac Avinu. Y Nora es temible, y ahí tenemos a Jacob Avinu. Esas tres palabras están en la Torá, es decir, ya las bajaron los patriarcas. Gesed, Gibor y Nora. Akadosh Baruj Hu no es concebible, ya lo hemos visto, pero sí que se ha dado él mismo a nosotros.
lo que es la máxima expresión de amor. Lo más que puede dar un ser a otro es darse a sí mismo. No se puede dar más. Te das tú. Es la máxima expresión de dar. Eso es lo que ha hecho Akadosh Baruj Hu. Se ha dado Él. Pero, ¿qué quiere decir que se ha dado Él? Si Él es una inmensidad inconcebible, es el creador de todo el mundo y de todas las almas, es el creador de todo lo que existe, de todas las dimensiones, es el creador de todo. ¿Cómo se puede dar Él a nosotros? ¿Cómo podemos entender esto? No le concebimos, pero podemos sentir su expresión hacia nosotros cuando le buscamos en los secretos más recónditos de la Torá. Luego su grandeza se combina con su humildad. Luego para Él no hay paradojas ni contradicciones. Para nosotros hay una enorme paradoja. Nosotros somos infinitamente pequeños, Él es infinitamente grande. ¿Cómo un ser infinitamente grande puede darse a un ser tan pequeñito? Eso es una paradoja. Y sin embargo, Él se da entero. Si tú le buscas en los secretos de la Torá, verás cómo Él se entrega. La pregunta es, ¿no puede caber semejante expresión dentro de mí? ¿Qué es eso? Pues si para Akadosh Baruj Hu no hay contradicción, entonces para Él eso es posible. Y al mismo tiempo, Él es tremendamente humilde. ¿Por qué? Porque Él no va a expresar su grandeza mientras Él sepa que si expresa su grandeza, nosotros vamos a tener depresión en nuestro ego. Porque cuando Él exprese su grandeza, nos vamos a dar cuenta que es Él quien lo hace todo. Entonces tú ya no puedes decir, soy médico porque he estudiado y porque soy inteligente. Tendrás que decir, soy médico porque Dios me ha dado su grandeza y su inteligencia para poder sacar el título de médico. No podrás decir, soy muy inteligente y he hecho negocios y todo el mundo me respeta. Solo tendrás que decir, con la grandeza de Akadosh Baruj Hu, Él tuvo la misericordia de darme esta riqueza y hacer que la gente me respete, pero no soy yo. Cuando Akadosh Baruj Hu entienda que tú has anulado tu ego, entonces Él puede dar esa máxima expresión de amor en tu persona. Mientras Él vea que está dañando tu dignidad de ego, se va a esconder. Para que tú sigas diciendo, soy yo el más inteligente, el más guapo, el más rico, el más poderoso de la tierra. Pues es una falsa ilusión. Pero eso es pura clipa, puro caparazón. Tú no eres nada, eres un recipiente de su grandeza. Eso es todo. Siempre y cuando le permitas ser el recipiente. Porque si no le permites ser el recipiente y tu recipiente está lleno de ego, pues Él no va a intervenir en tu vida, porque pensará que está dañando tu dignidad. Entonces se alejará. Y si se aleja, no hay veraja, no hay bendición y tu vida es un caos. Así que por eso decimos que su grandeza se combina con su humildad. ¿Por qué se combina con su humildad? Porque es tan humilde que no quiere dañar tu yo. A menos que tú hayas estudiado los secretos de la Torá suficientemente profundos para entender y asimilar que tu yo es igual a cero. Entonces es cuando Él dice, ahora sí me puedo hospedar en esta persona. Si no, no lo va a hacer. Lo que es increíble y milagroso es que lo inconcebible nos deje hospedarle. Y luego sentimos que vamos a explotar de placer del alma. Porque es que resulta
que Akadosh Baruj Hu es nuestra alma hermana. No hay nada que dé tanta felicidad como estar con tu alma hermana. Luego, si tú has anulado tu yo, y él hace como hizo con Abraham Avinu, es decir, se hospeda dentro de tu recipiente porque lo ha encontrado vacío, entonces tu alma le reconoce como su alma hermana. Explota la felicidad. No hay nada que dé tanta felicidad como encontrar su alma hermana. Y desde luego, si has encontrado tu alma hermana en el cielo, has encontrado luego tu alma hermana en la tierra, porque eso es un reflejo. Aun siendo Akadosh Baruj Hu inconcebible para la mente humana, nos deja tomar conciencia de su infinita bondad y de su infinita generosidad, siempre y cuando se lo permitas. Nunca sabrás la infinita bondad que tiene, ni la infinita generosidad que tiene, si tú no dejas que Él salga de su escondite. Y Él, siempre que piense que te puede dañar tu ego, se esconderá. Siempre que entienda que no daña tu ego, saldrá de su escondite. Y entonces es cuando vas a experimentar su bondad y su generosidad. Entonces, ser un canal quiere decir ser un tubo vacío. Un tubo vacío, no hay nada en el tubo. Sería nuestra alma, así es como debería ser. Ahora, si está llena de suciedad, entonces no está vacía, está llena de ego, ¿cómo se dice?, de pedantería y de creerse que uno es algo. Somos absolutamente más que un tubo. Pero ese tubo, cuando recibe la esencia divina, se llena de regocijo. Y ahí ya no existe lugar para la depresión. Hay una gran enfermedad hoy en día que se llama la depresión. Hace parte del caos que estamos viviendo. Y esa depresión es porque nos hemos llenado de ego y entonces no dejamos que Akadosh Baruj Hu transite en nuestro canal, en nuestro tubo. Entonces no encontramos nuestra alma hermana celestial, que es Akadosh Baruj Hu, y nos caemos. Pero en cuanto sentimos su presencia, se acabó. Somos como una planta que florece de nuevo. El Creador es dueño de su creación y hace con ella lo que quiere. Aunque somos una extensión de Él mismo, y como tal se asocia a nosotros y su esencia interrelaciona con la nuestra. Entonces, fijaros, somos una extensión de Él mismo. Porque no existe dos, solo hay un uno. Entonces no somos una parte, porque Dios no tiene partes, pero sí podemos ser una extensión de lo mismo. En el estado de Devekut, el Eterno nos colma con su capacidad creadora, que comparte con nosotros. Por eso no somos conscientes de nuestra responsabilidad en este mundo, ni del poder que nos ha asignado. ¿Sabéis el poder que nos ha dado? Cuando Él se da, somos el creador. En realidad, no somos el creador. Canalizamos su fuerza creadora. Y si nosotros canalizamos su fuerza creadora, tenemos que asumir la enorme responsabilidad de hacer de este mundo algo diferente de lo que estamos viviendo. Si tomáramos conciencia de ello, nos valoraríamos mucho más y seríamos muy cuidadosos con nuestras conductas para hacer de este mundo un jardín del Edén. Porque Akadosh Baruj Hu nos dio esa potestad. Alumnos de Kabbalah Mashiach, tenéis que despertar. Tenemos un poder creador infinito. Y todo el que busca el poder sobre los demás, todo el que busca someter a los demás, todo el que busca vanidad para su ego,
no va a experimentar jamás la felicidad. ¿Por qué? Porque ha obstruido su tubo y nunca podrá encontrar su alma hermana, que es Akadosh Baruj Hu. Terminará sin la bendición del Creador, porque el Creador se habrá escondido. Terminará sin bendición y nada en su vida tendrá sentido. Tenemos el poder de hacer este mundo un jardín del Edén. Para eso hay que anular nuestro ego. Y tenemos que entender que el regalo que Dios nos ha dado con el alma que nos ha insertado en nosotros es un poder creador de la fuerza creadora del universo. Eso somos. Nos tenemos que valorar como tal, ser responsables como tal y hacer de este mundo un jardín del Edén. Bien, pues con estas palabras acabamos la clase número 15. Tengo todavía algo que contar. Los primeros patriarcas iniciaron en la historia de la humanidad la conciencia de la existencia de Akadosh Baruj Hu. Antes no tenían esa conciencia, los humanos. Esa huella quedó estampada en el pasado de nuestra historia. Abraham, Isaac y Jacob estamparon la huella de la conciencia de la existencia de Akadosh Baruj Hu. Ahora, el Mashiach, ¿qué va a hacer? En el futuro de la humanidad, él va a estampar nuevos paradigmas basados en nuevos secretos del cielo que hacen de este mundo un lugar pacífico y seguro. Lo curioso es que eso ocurre en un momento histórico de máximo caos, en donde reina el miedo, la muerte y la destrucción nuclear. Pero eso obedece a una ley natural en la cual, del momento más oscuro de la noche, nace el amanecer y luego un sol radiante. Y finalmente quiero deciros que los secretos de la Kabbalah nos cuentan que no se puede transformar algo que no existe. El único que puede crear algo de la nada es Akadosh Baruj Hu, Yesh Me'ain, Yesh Me'ain, es decir, haber algo de la nada. Pero nosotros no podemos crear algo de la nada, tenemos que crear algo de lo que existe. Podemos transformar algo de lo que existe. ¿Qué es lo que existe? El caos. Bueno, pues ya tenemos la materia prima para la transformación. Si no existiera ese caos, no tendríamos la materia prima para transformar nada. Luego estamos a punto de darle la vuelta a la tortilla. Muy bien, queridos alumnos de Kabbalah Mashiach, os doy la palabra. Sí, dime, Iván. Dime, Iván. Gracias, Albert. En este ejercicio tan profundo que nos acabas de marcar, en el ejercicio de la anulación del ego, cuando estamos en el proceso de meditación o cuando estamos en la tefilá, en el proceso de oración, es difícil el proceso de anulación del ego. Sin embargo, cuando salimos de ese proceso meditativo de la oración y abrimos la puerta de nuestra casa, enfrentamos millones de ataques visuales, auditivos, de todo tipo, y que influencian nuevamente. Es como si alimentara un veneno nuevamente a ese ego. ¿Cómo podemos hacer esa conciliación? Hay una frase en la Torá que te da la respuesta. Te la digo en hebreo y luego la traducimos. Hashem yelachem lachem veatem taharishon. Dios lucha por ti y tú te quedas calladito. Bien, Mónica. Gracias. Perdón si no digo las palabras exactas, pero nos dijiste que Abraham hospedó a Kadosh Baruj Hu y nos estás diciendo que cuando reconocemos a Kadosh Baruj Hu como nuestra alma hermana, entonces también podremos encontrar nuestra alma hermana aquí en la tierra.
también en una de las clases de la parashá, de la última parashá Yitro, en las clases del Zohar, de los secretos del Zohar, también nos comentaste que el Mashiach ya no estará en conexión con Akadosh Baruj Hu, sino que lo va a que estarán intricados, estarán entrelazados. Mi pregunta es si las personas que reconozcan al Mashiach, solo con reconocerlo, podrán encontrar a su alma hermana. Bueno, hay palabras que no son correctas. Entonces, eso de que el Mashiach no estará en contacto con Akadosh Baruj Hu, falso. Que estará intricado, no. Estará unificado. Se llama Yehidá. Estar en Yehidá viene la palabra Ahdut, que quiere decir unificar, unir. Entonces, siempre estará en contacto con Akadosh Baruj Hu y estará siempre unido con Akadosh Baruj Hu. Y entonces, como Akadosh Baruj Hu es el alma hermana de todo el mundo, y como el Mashiach estará unido con Akadosh Baruj Hu, todo el mundo va a reconocer al Mashiach como su alma hermana. Todo el mundo va a reconocer al Mashiach como su alma hermana, porque una chispa del alma del Mashiach está en el corazón de cada ser humano. Entonces todos los seres humanos van a ser alma hermana del Mashiach. Habiendo reconocido la chispa de su alma hermana en el alma del Mashiach, entonces puede aparecer tu alma hermana en la tierra. Fin de la explicación. ¿Algo más? Sí, Verónica. Dime. Sí, maestro. Otra vez voy a la misma pregunta que tenía Iván. Entonces, cuando yo medito, hago el Yud Ke Vav Kei con trenzado, Con Adonai. Con Adonai, ajá. Ahí ya estoy haciendo esa parte para eliminar mi ego, si lo entendí bien. O sea, al hacer eso, no. Ya es el deseo que... No, yo no he dicho eso. No, yo he dicho, creas los ángeles que te dan la certeza que estás en contacto con Akadosh Baruj Hu. Punto, okay. nada más. Entonces, yo no he dicho que eliminar el ego tienes un nombre de Dios que es Aleph Nun Yud. Okay. Ahí lo tienes, uno de los 72 nombres de Dios, está al final de los 72 nombres. Hay varios también. Aleph Nun Yud está por ahí. Bien. Dime, Iván. Justamente en esa certeza del contacto con Akadosh Baruj Hu, este es un entendimiento que se da a través de la supraconciencia o sí se experimenta dentro de la parte emocional. Gracias. Bueno, lo que tienes que saber es que cuando empiezas a estudiar los secretos del cielo, y por eso la Kabbalah es tan importante, vas a tener muchas experiencias emocionales. No una. Muchas. Por cada secreto revelado, por cada novedad descubierta, vas a tener una emoción. La suma de todas esas emociones despierta la supraconciencia. Pero no es una sola emoción, es un largo trabajo. Mi maestro Yehiel dijo, la espiritualidad se trabaja tan duro como un obrero de la construcción ladrillo a ladrillo. Es mucho trabajo. No es algo que te viene por ciencia infusa o por un don, no. Te lo curras, te lo trabajas. ¿Alguien más? Dime, Luis, ahora voy, Adolfo. Dime. Maestro, entonces, ¿podría ser correcta la comparación de cuando el ser humano remueve su ego? Es como si el creador fuera un árbol y nosotros nos permitimos ser como las hojas de ese árbol para que el creador experimente su misma creación, o sea, esas sensaciones. O sea, es como si fuéramos una terminación nerviosa del creador.
No sé si me expliqué. Yo dije una extensión, tú lo has puesto en poesía, está bien. Eres muy poético. A ver, Mónica. Gracias. Bueno, en cuanto a este cambio que va a traer a Kadosh Baruj Hu con la revelación, con la redención, y que dices que llega el cambio en el mundo, justo cuando, bueno, eso que nos dices, ¿no? Cuando hay más oscuridades, cuando llega el día, pero estamos en medio de una situación donde hay mucha muerte. ¿Quiénes tienen el mérito para ver ese cambio en el mundo? Gracias. Bueno, nuestros profetas dijeron: feliz el que viva la llegada del Mashiach e infeliz el que viva la llegada del Mashiach. Para unos va a ser un drama y para otros va a ser una gran felicidad. Todo depende de cuánto te has acercado a la Kabbalah y al Zohar, nada más. Dime, Adolfo. Sí, en la primera parte de la clase había las preguntas. Hubo una con respecto a... tenía que ver con la conversión y con el cambio de nombre. Mi pregunta es, cuando hay una conversión, el impacto individual con el cambio de nombre y con ese cambio, o vamos a decir, amplitud, o sea, esa ampliación de recipiente, ¿ese impacto es individual o hay un impacto en una onda expansiva o un impacto más allá de lo que hace uno mismo? Bueno, te voy a explicar cómo es esto. En el momento de la conversión vas a entrar en un mikvé. Entonces, cuando entras en un mikvé, el concepto es que en vez de estar como eras en la época de bebé, envuelto en el mikvé del agua amniótica, del líquido amniótico de tu mamá, aquí vas a estar metido en el líquido amniótico de Akadosh Baruj Hu, porque mikvé es la numerología de 152, que es el nombre de Dios, Aleph Lamed Pe He Yud Vav Dalet He, que es Ehyeh abierto. O sea, estás metido en su líquido amniótico, como si tu nueva mamá fuera ese mikvé. El momento que vas a nacer, es decir, que vas a salir de ese mikvé, en ese momento estás con un alma renovada o ampliada. Y por supuesto, hay que nombrarte, igual que tu madre te nombró cuando naciste. Ahora estás en un nuevo nacimiento, entonces se te cambia el nombre. Pero está escrito que todas las almas somos responsables los unos de los otros. Es decir, que en ese momento entras en el Internet cósmico y esa conciencia que traes de esa conversión, de esa teshuva, esa conciencia impregna el Internet cósmico que baña la totalidad de la humanidad. Así que sí, hay una explosión y hay un desteñir de esa conciencia sobre toda la humanidad. Gracias. 151. 151. ¿Cuánto he dicho? ¿152? Sí, has dicho 152, pero era 151. Es 151, perdón. Kuf Nun Aleph. Kuf Nun Aleph, 151. Aleph Lamed Pe He Vav Dalet He, 151, es Kuf Nun Aleph. Correcto. Muy bien, pues ahora vamos a hacer una pausa y luego... Iván tiene una pregunta. Iván, no te he visto, perdón. Gracias. Es con respecto a esta misma pregunta de la conversión. Lo acabas de explicar desde el punto de vista del estado de conciencia y del alma, pero una pregunta, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con una persona que hace un proceso de conversión y anterior a su proceso de conversión, por decir algo, a lo mejor tuvo una vasectomía, se hizo tatuajes, mutiló su cuerpo? Una vez que pasa este proceso de conversión y es consciente de los daños y afectaciones que hizo a su cuerpo, ¿debe repararlos o queda en el olvido? ¿Qué sucede con la parte física, corporal del converso? Gracias. Bueno, entonces, se considera judío quien nace de madre judía. Entonces la pregunta es, ¿por qué la ley dice esto? Porque la madre da la fuerza del cuerpo. Y para ser judío hay que tener una fuerza del cuerpo de un deseo de recibir, porque el cuerpo es el que da el deseo de recibir, descomunal. ¿Por qué hay que tener un deseo de recibir descomunal? Porque tienes que poder tragarte toda la Torá, que esa es descomunal.
Y si no tienes el deseo de recibir descomunal, no vas a poder con la Torah va a poder contigo. Ahora, cuando te metes en el mikvé para la conversión, hace falta que tu cuerpo capte la energía con la energía del mikvé, Alef Lamed Pe He Yud Vav Dalet He 151. Te va a dar ese deseo de recibir para poder abordar toda la Torah y poder con ella. Porque la Torah es tan inmensa que en principio no se puede. Hay que ser muy especial para poder abordarla. El sentido literal todo el mundo puede, pero si entras en la descodificación, créeme, que es algo increíble. Así que si el cuerpo ha sido dañado, por supuesto, tu deseo de recibir va a aumentar, pero no todo lo que podría aumentar si no estuvieras tatuado, perforado, o vasectomizado, o triturado, ¿vale? Pero te aumentará el deseo de recibir, eso es seguro. Dime. La palabra Gesed, que lo has dicho que era amor, pero yo tenía entendido que era bondad. ¿Me puedes...? Yo he dicho que lo que trajo Abraham Avinu es la capacidad de hospedar a Kadosh Baruj Hu. Así es amor, es bondad, es hospedaje, es sobre todo hospitalidad. La verdadera palabra sería hospitalidad. Muy bien, hacemos una pausa. Vamos a meditar este Shem, que son las 3 G, que permite sanar cualquier situación y en este caso sanar el mundo. Las 3 G están metidas dentro de del Birkat HaKohanim, de la oración del Cohen, y es uno de los 72 nombres para sanar las situaciones, cualquier situación. Entonces vamos a intentar sanar este mundo. Así que pies paralelos en el suelo, manos, palmas boca arriba sobre las rodillas, cerramos los ojos. Vamos a relajarnos, vamos a inspirar y exhalar 3 veces profundamente. Nos vemos dentro de una estrella de David de color oro, del tamaño de un planeta, grandísima. Nosotros somos una luz blanca insertada y hospedada dentro de esa estrella de David de color oro. Enfrente de nosotros hay otra estrella de David de color oro de mismo tamaño que nos va a actuar de pantalla. Y vamos a llamar la letra G, la iluminamos. Otra letra G, la iluminamos. Otra letra G, la iluminamos. Unimos las llamas de la primera G con la segunda, con la tercera, en una sola llama central que sale por el pico superior, la estrella David que actúa de pantalla, y es atraída por el pico superior, la estrella David, donde estamos nosotros hospedados, y va bajando esa luz hacia nuestro cráneo, ilumina el cerebro, baja al corazón, ilumina el corazón, baja al hígado, ilumina el hígado, sube al corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos esta luz por el cráneo, forma una nube de luz que se descompone en chispas y va a imantar nuestra aura. Ahora nos ponemos en coro, ponemos la tierra en el medio y desde nuestro tercer ojo mandamos una luz blanca hacia la tierra, una luz sanadora. Esa luz blanca es ligeramente violeta. Está azulada, tipo violeta, y va a empezar a curar
todas las circunstancias que está viviendo el ser humano, de depresión, de economía deficiente, de salud deficiente y de cualquier caos que se pueda producir. Ahora baja Metatron, Sandalfón y Mashiach, os doy libre conversación con ellos. Ahora respiramos 3 veces profundamente. Abrimos los ojos. Bien. A ver. Podéis ir comentando el que quiera compartir su experiencia. Cuando tocaste el shofar, a mí se me quedó la luz con mucha intensidad en la cabeza. Y aparte de esto, cuando hemos mandado esta luz en la tierra, hemos empezado por curar a los médicos para que puedan curar de verdad a todos los demás, porque hay muchos problemas últimamente. Muy bien. ¿Alguien más? Emi. Yo vi a Abraham y a Sara con sus respectivas G y pusieron en la tierra esa tercera G. Entonces Masía puso la Mem delante y una Sin detrás. Y bueno, esas letras quedaron en la tierra con afán de curación. Mónica. Vi una luz muy, muy, muy brillante, fue muy potente. Desde antes que mencionaras que la viéramos entre azul, bueno, ligeramente violeta y azul, yo ya la estaba viendo muy blanca, muy brillante, pero también azulada. Vi a Elión Abí frente a nosotros y al arcángel Mijael, que era como un espejo frente a mí. Y luego la luz entraba muy, muy poderosa al mundo. Y finalmente entraba una luz que nunca había visto. Era una luz muy brillante, pero era como si fuera como de diamante. No sé, una luz muy, muy especial. Muchas gracias. ¿Alguien más? Isabel. No te oigo, Isabel. ¿Sí, ahora? Sí. Sí, cuando salió la luz de nosotros y nos impactó en el aura, nos hizo que tuviésemos una aura cristalina y que creció enormemente. Cuando bajamos la luz a la Tierra, que yo la vi violeta desde el principio, vi que muchas personas, no sé si todas, se les grabó en la frente GGG. Y luego al final, sobre la misma Tierra, había una especie de corona que eran las 3 Gs también. Muy bien. ¿Ya? No. Cuando mandamos la luz a la tierra, lo que vi, curiosamente, eran como familias unidas, alegres, y muchas risas de niños. Me pareció bonito eso. Bueno, pues yo tengo un mensaje para todos vosotros.
Alumnos de Kabbalah Mashiach, tenéis un mérito inmenso. Estáis sanando el mundo. El mundo está en deuda con vosotros. Hasta pronto. Shalom. Gracias, Albert. Buenas noches a todos.